Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca del tema Models of Obligation. Tenemos estos tres models: have to, need to y must. ¿Cuándo los vamos a usar? Vamos a usar have to when something is necessary. Dice aquí, it's necessary. Need to when it's necessary. Y must, it's formal, for rules, laws. Miren, have to quiere decir tengo que. Entonces es cuando algo es necesario. Need to, necesito. Entonces es cuando algo es necesario. Y must, debo. Entonces es cuando hablamos de cosas más formales, más oficiales, cuando está en un reglamento, cuando es una ley o una regla, es cuando vamos a usar must, porque quiere decir debo. Deber hacer algo. Entonces, ¿cómo lo vamos a formar? En present simple, have to o has to depende de la persona, ¿verdad? Si es he, she o it, usamos has to, y si es I, we, you or they, usamos have to. Entonces ponemos have to or has to plus the verb in infinitive. Acuérdense que el verb in infinitive es un verbo sin conjugar. Es el verbo, miren, la mayoría de los libros de inglés, o todos deberían tener al final una lista de verbos irregulares, y los verbos en la primera columna, ese es el verbo en infinitive, que es un verbo sin conjugar. Ese verbo no le ponemos ni S, ni ED, ni nada. Sea la persona que sea, se va a quedar igual. Que lo que vamos a modificar es have to, o need to, o must. Eso es lo que vamos a modificar. Pero el verb in infinitive se va a quedar igual, sea cual sea el tiempo verbal y sea cual sea la persona. Entonces, have to o has to plus the verb in infinitive. Para hacer oraciones en present simple, need to o needs con una S, to plus the verb in infinitive. Entonces le vamos a agregar la S a he, she, it, pero a needs, ¿ok? No al verbo en infinitive, ese se queda igual. Y must plus the verb in infinitive. Aquí miren como must no tiene la palabra to, como estos dos, ¿verdad? Aquí nada más es must and the verb in infinitive. Ahora, en present simple, ¿cómo formamos las oraciones en negativo? Present simple negative, usando doesn't have to o don't have to, dependiendo de la persona, plus the verb in infinitive. Para need, también vamos a hacer lo mismo, porque es present simple, ¿verdad? Doesn't need to plus the verb in infinitive o don't need to plus the verb in infinitive, dependiendo de las personas. Y must en negativo es mustn't plus the verb in infinitive. Para formar oraciones en negativo en present simple podemos usar mustn't y también can't plus the verb in infinitive. Para oraciones en past simple, ya saben ustedes formar oraciones en past simple, tenemos que poner el verbo en pasado. El pasado de have es have. Entonces, have to plus the verb in infinitive. El pasado de need es needed. Needed to plus the verb in infinitive. Ahora miren, must no lo vamos a usar en past simple y en future. Must solo lo usamos para hablar en present simple. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer cuando se trate de algo que sea una regla, que esté en un reglamento, que sea una ley, que sea algo oficial, como dijimos, que es cuando usamos must? Vamos a poder usar had to o needed to, aunque sea algo oficial y más importante. Past simple negative, acuérdense que se forma con didn't. Didn't have to plus the verb in infinitive y didn't need to plus the verb in infinitive. Y como les comenté, no vamos a usar must aquí. Podemos usar cualquiera de estas dos. Para el futuro, vamos a hacer el futuro con will. ¿Okay? Aquí no vamos a usar going to, puro will. Will have to and the verb in infinitive, o will need to
plus the verb in infinitive, y para must vamos a usar cualquiera de las dos porque no podemos usar must. ¿Ok? Bueno, ahora tengo aquí ejemplos con todos estos tiempos verbales usando modals. Present simple positive. She has to, y luego el verb in infinitive, buy. She has to buy a ticket before she gets on the train. Bueno, en todas estas oraciones les puse el modal. Acuérdense que el modal verb, estos son los modal verbs, se los puse en rojo y les puse el verb in infinitive en azul. Fíjense bien, no podemos, hay ocasiones en que olvidamos el verbo principal. El verbo principal es el verb in infinitive. El modal verb es un verbo, pero es un verbo auxiliar, no es un verbo principal. Entonces es necesario que pongamos el verb in infinitive. No lo podemos olvidar, ¿ok? She has to buy a ticket before she gets on the train. Quiero que se den cuenta cómo estamos hablando de algo que es necesario. Por eso usamos has to. Y usamos has en lugar de have porque estamos hablando de she, ¿verdad? Ahora con need. We need to show our tickets on the train. Es algo que también es necesario. Employees must wash their hands before using this area. Esto ya es algo que viene en un reglamento. Los empleados deben lavarse las manos antes de usar esta área. Esto viene en un reglamento. Esto ya es más oficial. Es algo que deben de. Entonces, por eso usamos must and the verb in infinitive, wash. Acuérdense, estos modals son auxiliares, no son el verbo principal o la acción principal de la oración. Present simple negative. University students don't have to wear a uniform. It's not necessary. ¿Okay? Ahora vamos a hablar cuando no es necesario. Don't have to wear a uniform. He doesn't need to take his keys. The door's opened. Entonces no necesita las llaves. Drivers mustn't text while they are driving. Esto viene en un reglamento. Si tú vas manejando, no puedes enviar mensajes de texto. Mustn't text. O también podemos usar can't. We can't cross the road yet. The light is still red. Ahora, past simple positive. En pasado, pasado simple. El pasado simple de have, el pasado simple de need, y aquí no podemos usar pasado simple de must, no existe. Entonces vamos a usar had to o needed to. En esta ocasión les puse un ejemplo con had to. I had to finish the report by Friday. You needed to study for the exam. I had to pay a fine for returning the library books late. Fíjense, aquí estamos hablando de algo oficial, porque tuve que pagar una multa porque regresé los libros de la biblioteca tarde. Entonces, si tú regresas los libros tarde, pues hay una multa, viene en un reglamento. Aunque esto sea más oficial y sea de un reglamento, no podemos usar must en pasado, entonces usamos had to o need to. Muy bien, ahora past simple negative. ¿Cómo formamos el past simple? Con didn't, ¿verdad? Como se los mencioné acá. We didn't have to work at the weekend. They didn't need to go to the store. We have enough food. Entonces, pongan atención también en el contexto. En estos dos casos es algo que no fue necesario. We didn't have to use our passports at the border. Puse un asterisco porque esto se trata de algo oficial, de un reglamento, pero como no podemos usar must ni en positivo ni en negativo en pasado, entonces usé have to. Future.
We will have to come on Friday to finish the project. They will need to buy new tires for the car before winter. She will have to get a visa to travel to the United States. A pesar de que esto es oficial, no podemos usar must con will y usamos will have to o will need to. Bueno, pues esto es todo sobre el tema de models of obligation. Espero que te sirva este video. Bueno, miren, me faltó agregar esta información que viene al final de tu unidad. Es sobre también models of obligation, should and ought to give advice and recommendations, and they have the same meaning. Cuando vamos a dar un consejo, ya habíamos visto should, ¿verdad? Should, que es debes, should plus the verb in infinitive, y ought to quiere decir lo mismo, nada más que ought to se usa en un contexto más formal. Si estás hablando con directivos en una junta, por ejemplo, vamos a usar ought to. No está mal si usas should, pero ought to es más formal. Entonces significan lo mismo. Y aquí tengo unos ejemplos. You should stop eating junk food. Tenemos el modal should y el verbo en infinitivo como todos los demás ejemplos que les di ahorita en el video pasado. O you ought to stop eating junk food. Puede ser con should stop o ought to stop. Ought si lleva la palabra to, ¿ok? Should no. Para ponerlo en negativo, should, shouldn't, and the verb in infinitive. He shouldn't waste his time. Ahora bien, si vamos a usar ought to para dar un consejo o una recomendación, ought to no tiene una forma negativa. Entonces, usamos shouldn't en el lugar de ought to. ¿Okay? Aunque el contexto sea más formal, si lo vamos a usar de una manera negativa, usamos shouldn't. Bueno, ahora sí, ya está completo este tema de models of obligation.